como ya hemos visto, ¿no? La P creatividad, con la H creatividad, vamos a entrar a la historia del arte y la psicología. ¿Qué relación existe entre ambas disciplinas? Bien, en primer lugar, vamos a tocar una historia creativa a partir de los psicólogos, ¿no? Hay muchísimos psicólogos que han investigado acerca de la creatividad, pero yo decidí poner como que los que más resaltaban, ¿no? Pero hay muchísimos, ¿no? Bien, dentro de ellos, uno de los primeros va a ser Sigmund Freud, y va a publicar, ¿no? Cabe mencionar que Sigmund Freud ya sentía un interés, amaba muchísimo la arqueología, e incluso recordemos que, pues, su postulado, ¿no? Del ello, el yo y el super yo, pues efectivamente seguía como un glacial, pero un iceberg, perdón, un iceberg, pero justamente se dividía pues en estratos, y eso lo tomó efectivamente de la arqueología, ¿no? Y en ese sentido él investigó o publicó 2 libros, ¿no? Un estudio infantil de Leonardo da Vinci y el Moisés de Miguel Ángel, donde efectivamente va a aplicar su método del psicoanálisis, ¿no? Asimismo, Lev Vygotsky este es quizás el hito para mí, bueno, desde mi perspectiva, que él no, un profesor que tenemos, bueno, que teníamos porque ya no lo veo, ya no me enseña, nos mencionó que Lev Vygotsky había iniciado sus estudios en psicología debido al amor, a la pasión que sentía por el arte. No he encontrado un documento que lo sustente, pero eso me llamó muchísimo la atención, y pues empecé a investigar, y efectivamente Lev Vygotsky tiene pues un libro que es precioso, de hecho lo tengo acá, ¿no? No sé si se ve, pero es muy, muy bonito, que es La imaginación y el arte en la infancia, y es justamente con esa cita que inicié esta exposición, es que él inicia su libro, y asimismo muchos investigadores han mencionado que este libro es el que como que da inicio a la psicología del arte, pues, ¿no? En 1965, bueno, no fue publicado en 1965, pero ya Lev Vygotsky había fallecido, ¿no? Y finalmente Rudolf Hartheim, que es un psicólogo de la Gestalt, ¿no? Y él pues tiene un libro muy, muy denso acerca de cómo es que la percepción, sobre todo la percepción visual, va a afectar psicológicamente al ser humano, ¿no? Y justamente, por ejemplo, tenemos a Entropía y el arte, los nuevos ensayos de la psicología del arte, y va a analizar todo esto que ve la gestal de la figura a fondo, esto, y tratar de completar la figura a través de lo más sencillo, ¿no? Es muy, muy interesante. Bueno, para seguir avanzando, ahora vamos a ver la perspectiva que tenían los historiadores del arte, pero con un enfoque muy cercano a lo psicológico. En primer lugar, Erwin Panofsky, que es uno de los principales referentes para la metodología del arte. ¿Qué nos dice Erwin Panofsky? Bueno, con los estudios sobre la iconología. Este es el método que él va a implantar y como que es un canon dentro del estudio de la historia del arte. ¿Por qué? Bueno, la iconología va a tener igual una estructura, y el punto más difícil de comprender va a ser la etapa iconológica. Y justamente en la etapa iconológica es cuando se va a dar el estudio sobre, más allá de la mentalidad, tratar de comprender, claro, es tratar ya de comprender qué tenía la persona que encargaba esa obra, y por qué lo hacía. ¿Por qué lo hacía? Porque la primera etapa es tratar de entender, por ejemplo, este es un cuadrado de determinado color, en el primer plano se ve determinados personajes. La segunda etapa, que es la iconográfica, ya empiezas a relacionar los símbolos, y ya la tercera, la iconológica, que es la más compleja, tratas de entender la mentalidad incluso, pues, ¿no? De los mecenas, ¿no? Bueno, en este sentido, seguimos con Herbert Reed, El significado del arte, pero yo quería citar
este libro, ¿no? Que fue cuando lo leí, cuando estudiaba Historia del Arte, que es Imagen e Idea, la función del arte en el desarrollo de la conciencia humana. Y solamente con una cita les voy a mencionar cuán interesado estaba Herbert Reed, pues cómo relacionaba todos estos procesos, ¿no? Debería ser evidente eh, Debería ser evidente que el término estético abarca dos procesos psicológicos muy diferentes, dos procesos cuyo primer intento de diferenciación ocurre en el arte paleolítico, uno orientado a hacer resaltar la vitalidad y el otro dirigido hacia el centro fijo, el equilibrio y la armonía de la belleza. La contemplación de la belleza sustrae la sensibilidad de la presión de la vida, del propósito intencional del símbolo hacia el estado de animación suspendida, hacia el estado de serenidad. Entonces ya con el simple, por así decirlo, el simple título ya nos damos cuenta que hay un interés de más allá simplemente de analizar la obra de arte, sino también tratar de entender al ser humano que elaboró esa obra, ¿no? Y finalmente, pero no menos importante, Ernest Gombrich, ¿no? Y pues él va también a publicar Freud y la psicología del arte y su texto, y el texto, uno de los textos más importantes, y si no acaso el libro más vendido de historia del arte, es La historia del arte, valga la redundancia, y donde vamos a ver también que él hace un recorrido sociohistórico, pero también acá hay un punto muy importante, no solamente es tratar de entender qué quiere decir o qué significa la obra de arte, sino tratar de entender la mentalidad de la sociedad. Y eso es maravilloso. A mí me gustaba mucho leer a Ernest Gombrich. Ahora, disculpen si hablo mucho, vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos. A ver. El estrés, ¿qué es y cómo influye en la salud? Vamos a elegir a alguien y cómo afecta en la creatividad. Brian Villadesa. Hola, Brian. Cuéntanos. ¿Cómo crees que el estrés podría influir en nuestra salud? Brian, ¿estás allí? O que no está. O quizás tiene problemas. Ana de Los Ángeles. Hola, Hola, Ana. hola. ¿Estás allí? Alina, ¿Anita? hola, hola. Anita. Hola. Brian, ya estás. No, Brian, sino ¿qué que tal? había ¿Cómo mucha bulla. estás? Gracias por estar aquí. Dime. Hola, Brian. ¿Nos escuchas? Yo sí te escucho. Sí, 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 te escucho. Buenas noches a todos. ¿Me Buenas podría noches, repetir, Brian. por Gracias por favor? estar aquí. Dime. No, no te preocupes, sí, claro que sí. ¿Qué es y cómo influye en la salud? ¿Qué crees que es el estrés y cómo crees que influye en nuestra salud el estrés? Cuéntanos. Bueno, a lo que yo entiendo, creo que ciertas situaciones problemáticas de nuestra vida lo hemos relacionado con la palabra estrés, ¿no? El hecho de estar preocupados, el hecho de estar irritables y diferentes cosas a lo que nos sucede, decimos, estoy estresado. Ahora, esas situaciones, ¿cómo afectan Ujú, a la salud? Yo creo que en lo general afectan al- a- a la alimentación, al sueño, al rendir en el trabajo, a la atención, incluso a la propia inteligencia, ¿no? Y sobre todo a la creatividad. sí, ujú, Y creo sí, que si de esa manera, bueno, el estrés no lo controlamos nosotros mismos, ya va a generarse un problema para posteriormente nosotros desarrollar nuestra vida plena, ¿no? Porque tal vez no vamos a poder disfrutar de las cosas, no vamos a entender, y es más, al momento, en mi caso, ¿ya? No me da ganas de comer, por decir, cuando estoy estresado, preocupado, y yo creo que influye demasiado en la salud, como una relación, ¿no? Mente y cuerpo, tanto la mente influye al cuerpo como el cuerpo a la mente. Eso sería lo que yo pienso. muchas gracias, Brian. Te pasaste, exacto. Sí, creo que aquí te vas a sentar conmigo a dar la ponencia. Está muy bien. Anita, muchas gracias, Brian. Anita, ¿te escuché o me pareció? ¿O Sí, que también levantaste la mano? estaba hablando, pero Sí, justamente entró.
Bueno, No, continúa. A ver. Bueno, en cuanto a lo que yo podría comentar sobre el estrés, es que justamente, como decía, ¿no? La otra persona, Brian me parece que se llama, podría ser que cuando las demandas ambientales, ¿no? Superan nuestra capacidad adaptativa, se podría considerar estrés, ¿no? O sea, si por ejemplo nos colocan, digamos, una carga laboral muy alta, mayor a la que podríamos, no sé, contener o consensuar, digamos, de alguna otra manera, eso al superar esa capacidad que nosotros tenemos para afrontarla, haría que nos genere estrés o diferentes situaciones, no sé, incluso en carga académica o alguna situación de familia, alguna enfermedad como tal, ¿no? Cualquier demanda ambiental. Y el cómo afectaría al estrés es que a la creatividad, perdón, es que justamente el estrés, por lo mismo, afecta a las diferentes dimensiones en las que nos encontramos en nuestra vida, ¿no? Sea familiar, social, emocional, ¿no? Y personal, lógicamente. Y justamente en cuanto a la, al gusto que nosotros tenemos por realizar ciertas actividades, por ejemplo, de pronto a alguien que le guste hacer un dibujo, ¿no? O que mediante esto exprese su creatividad o hacer algún tipo de actividad en particular, se vería afectado justamente en general su salud emocional, ¿no? Y por ende la creatividad que tiene al dedicarse a determinada actividad, ¿no? Eso sería mi aporte. Muchas gracias, Anita. Wow, eres psicóloga, me parece. No veo bien el dibujito, pero creo que sí. Muchas gracias, Anita. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Muy bien, muy bien. Han venido estudiando. Muy bien. Bien. Exacto. Como bien nos han comentado nuestros amigos Brian y Anita, ¿qué es el estrés? Efectivamente, según la OMS, es una agrupación de reacciones fisiológicas que prepara al organismo, nuestro organismo, para la acción, ¿no? Y según Selye, que es considerado como el padre del estudio del estrés, ¿no? Pues es una respuesta adaptativa general al organismo de varios estresores. Ahora, los síntomas que vamos a tener, porque el estrés puede llegar a un punto eh, muy grave, muy donde ya está prácticamente, no quiero utilizar el término, pero consumiendo, ¿no? Consumiendo no solamente nuestras energías, sino nuestras ganas de vivir, ¿no? Y puede llegar a ese punto, ¿no? Entonces, se han realizado estudios para determinar cuáles son los síntomas. Si bien el estrés puede estar, es decir, el estrés se puede manifestar de una forma individual. Los estudios han llegado a señalar ciertas generalidades que nos ayudan a determinar cuándo una persona está estresada, ¿no? En primer lugar, el primer mes, el agente estresor nos va a generar cefalea, trastornos de sueño, dificultad de concentración, irritabilidad, disturbios e incluso pues afectar fisiológicamente a nuestra barriguita, los problemas estomacales, ¿no? Ya posteriormente de manera paralela se va a dar un síntoma mental que va a ser la depresión, la ansiedad, la preocupación, el sentimiento de incapacidad, el deterioro de la rutina y los trastornos disociales, ¿no? Y también, bueno, conductualmente vamos a ver que hay irritabilidad, tics nerviosos, la risa nerviosa y llanto. Asimismo, como ya hemos señalado, fisiológicamente se van a dar cuando ya se va agravando muchísimo más los problemas digestivos. Recordemos pues que uno de los neurotransmisores más importantes del estrés va a ser el cortisol, así igualmente la adrenalina, la noradrenalina, y también que justamente estos neurotransmisores van a inhibir la serotonina, ¿no? No van a hacer que justamente todo nuestro sistema se sienta enfermo, ¿no? Y así, e incluso pues vamos a perder el apetito, ¿no? Y bueno, finalmente el dolor muscular justamente por toda la tensión que se va a generar principalmente en esta zona, ¿no? Por eso los ejercicios pues de respiración, ¿no? Nos ayudan bastante. Ahora, ¿cómo afecta la salud? En resumen, tenemos que justamente acelerar, disculpen si me extiendo un poco. Bueno, fisiológicamente ya
como ya bien nos han mencionado nuestros amigos Brian y Anita, fisiológicamente va a haber cansancio, va a afectar la dieta, va a haber problemas cardíacos y pues si una persona se encuentra estresada, va a tratar de buscar una salida y generalmente si es que no se sabe autorregular, no va a encontrar una salida adecuada y quizás pueda caer en una adicción, ¿no? Tanto el alcohol, el cigarro o otras sustancias, ¿no? Y dentro de la salud mental, pues ya hemos visto que va a generar depresión, ansiedad, incluso agravar las enfermedades crónicas y pues los procesos cognitivos, como bien ya mencionaba nuestro amigo Brian y nuestra amiga Anita, no tanto la atención no se puede sostener, la memoria puede verse afectada, ¿no? Y esto también es como, ¿no? Como vemos, es de una forma holística que nos afecta el estrés, ¿no? Va de lo fisiológico, lo mental, lo emocional y pues por ende nuestro entorno, ¿no? Bueno, el agotamiento emocional va a verse la ira, los problemas interpersonales, ataques de pánico y el síndrome de burnout. Y finalmente, como ya mencionamos, lo ambiental, ¿no? Que por estar, no, como se van a ver nuestros procesos cognitivos, tanto básicos como superiores afectados, pues el cruzar una pista no va a ser lo mismo que cuando no estés con todos estos neurotransmisores a su punto máximo, ¿no? Cruzar una pista para una persona estable no va a ser tan difícil como una persona estresada, ¿no? Y bueno, efectivamente va a afectar a nuestro desempeño, tanto académico como laboral.